Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, indudablemente la agenda es hablar del tema del movimiento telúrico ocurrido esta mañana. Y amigos de A Nivel Carrosario más cerca, ustedes que nos escuchan a través de la Roca 91.7, en este momento tenemos un contenido en esa dirección. Vamos a hablar con el doctor Santiago Muñoz Tapia. El doctor Santiago Muñoz Tapia es doctor en sismología, ¿verdad? No, geología. Geología, dirigió el Instituto Sismológico Geológico. estoy cruzado yo, Está bien. dominicano, además exdirector de la Asociación Iberoamericana de Servicios Geológicos. Igual también inicialmente, bueno, tuve que hacer la ingeniería, ingeniero geólogo antes del doctorado. Pero bien, a las órdenes. Doctor, ¿qué comprende todo el mundo de la geología? Vamos a empezar por ahí. Sí, básicamente la geología estudia la Tierra. La Tierra es el hogar donde vivimos, sí. Es decir, que ha estado en constante evolución. Tiene más de 4.600 millones de años y se tiene data de, vamos a decir, de los últimos 800, 700 millones de años, de cómo ha ido evolucionando todo esto. Entonces, un ejemplo, hace 200 millones de años, esta isla no existía. Tenemos rocas tan Hace antiguas. 200 millones de años. Exacto, no existía. ¿Qué edad tiene la isla? Hay rocas tan antiguas de 160 millones de años, lo que llamamos del Jurásico superior. Hay unas rocas, las rocas se pueden datar, hay unas rocas en la cordillera central, cerca de Jarabacoa, que hemos podido ir datándola. Hay zonas, lo que es comúnmente siempre se ha hablado de cuando la extinción de los dinosaurios, que fue un evento, un meteorito inmenso en lo que es la parte del Golfo, exacto, del Golfo de México. Hay evidencias, incluso en una ocasión estuvimos investigando una zona cerca, camino cuando usted va por la carretera de Ocoa, entra hacia Los Martínez y otras zonas por ahí, donde hay lo que nosotros llamamos CATE, es el borde entre lo que es el terciario, esas partes antes de 65 millones de años, y lo que es el Cretácico. Entonces, cuando ocurre ese evento del meteorito, entonces hay un mineral, iridium. Entonces, eso se... Que solo existe meteorito. Exacto. Entonces, esa es una capita muy fina, y eso se fue investigando, y muchos países donde se ha podido ir identificando ese borde, entonces ahí es un indicador del tiempo de la isla. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? No todo lo que la isla, principalmente en la evolución de la Tierra, o sea, hay zonas tan antiguas como lo que es hoy esa zona de África, ¿no? Y América del Sur, hubo un momento que estuvieron unidos, y hay lo que se llama la deriva continental. Es decir, hay zonas donde hay fósiles en un lado y tipos de roca iguales en el otro lado. Pero hubo una separación en el tiempo. Exacto, y lo que se llama la tectónica de placas, es decir, hay ese mosaico inmenso que se movió las diferentes placas tectónicas, pero por ejemplo las placas tectónicas que se encuentran en el área del Caribe no son particularmente activas, o comparadas, por ejemplo, la del círculo de fuego que existe en el Pacífico, por ejemplo en Chile. Yo viví un tiempo en Chile, y realmente, pero se está sintiendo que como que en los últimos años ha habido como más movimiento sísmico en esta zona. Es que el Caribe, usted busca, está por ahí unos mapas que tengo, usted busca la tectónica de placa, hay una pequeña placa que se llama placa del Caribe. Entonces, esa borde de placa, todo incluso pasa por Venezuela,
Aquí toda esta parte está internamente Cuba y la parte nuestra e igualmente Jamaica, Puerto Rico, dentro de la placa del Caribe. ¿Qué sucede? Que hubo un momento que esas placas inmensas, lo que usted sabe es que la Tierra, en esa evolución, hay lo que internamente hay esa continuidad de movimiento de ese magma. Y por eso hay zonas, por ejemplo, como en Chile, en el mismo Perú, todo ese borde de lo que es ese cinturón de fuego, pero también por esa inmensa subducción que se genera ahí, que es lo que ha generado esas grandes riquezas de cobre de Chile, correcto, Perú, todo ese borde. Entonces, hay unas otras pequeñas placas, como la de Nazca, Coco, que están interactuando. En la placa del Caribe, lo que nos está empujando, nosotros, por eso la isla se ha venido moviendo hacia el este. Aquí la isla está formada por una cantidad de unos 13 terrenos tectónicos separadas por fallas geológicas. Entonces, internamente en la isla hay zonas que se están moviendo 12 milímetros con respecto a otras que se pueden estar moviendo 6 milímetros. Por eso son esos pequeños movimientos que son imperceptibles para el ser humano, pero que sí ustedes, con el trabajo diario de seguimiento a la Tierra, se dan cuenta. Exacto, sí, se puede, y hay zonas donde usted ve lo que es los bordes de placas, y igualmente aquí en la placa del Caribe, pues todo ese borde, que históricamente los sismos que se han ido generando. Y por eso, en esta parte nuestra, hay una subducción, es decir, cuando una placa inmensa entra sobre otra, que es lo que sucede en esa parte de ese borde de Chile, y en nosotros está la subducción de la placa de Norteamérica en esta pequeña placa del Caribe. Las rocas antiguas de esta zona, por eso usted ve que hay áreas de nosotros, conjuntamente rocas muy parecidas a Puerto Rico, hay zonas de Cuba también. Hubo una serie de eventos en ese entonces, sí, en lo que se llama la zona del punto caliente donde están los Galápagos. Ahí correcto, se generaron esas rocas inmensas, principalmente la parte volcánica. Yo entiendo Ok, doctor Muñoz, yo quiero aterrizar un poquito a esta situación que nos generó tanta angustia en el día de hoy. ¿Cómo podremos calificar este movimiento telúrico? Grande, mediano, pequeño, y si dentro de los niveles y los movimientos que se han dado, sí, podríamos esperar no sabemos cuándo, sí, pero sí un movimiento telúrico de mayor magnitud que el de hoy. Sí, un evento de esta magnitud, 5.3, inicialmente se dijo una magnitud de 5.6, el Servicio Geológico de Estados Unidos rectificó. 5.6. Inicialmente, no era ese. Se emite una magnitud preliminar, luego se rectifica y se hacen los ajustes. Porque muchas veces hay ¿Al final en cuánto quedamos? En 5. Y el Instituto Sismológico de aquí de la UAS dice 5.3. Hay muchas veces, unos dicen un número y otro, pero anda en el rango. En esa escala. Ese tipo de evento, comúnmente diario, ocurren unos 1.500 movimientos en lo que es el globo terráqueo, de entre 4.8 a 5.3, 5.5. Estamos en el rango medio de la mundial. Exacto. Entonces, pero eventos como el que ocurrió en Haití en el 2010, ya de 7.3, en el 2021 hubo el terremoto también en la parte más oeste de ellos, de 7.3. Entonces ya, eso andan en los rangos que en el año o diario pueden ocurrir 2 o 3 en el mundo entero. Ahora, eventos como el de 8.1, el del 4 de agosto de 1946 en la zona de Samaná, de 8.1 hay años que puede ocurrir 1, principalmente esa zona del raro, Pacífico ocurre mucho. Aquí ocurrió ya hace
77 años, más o menos, por ahí. De 8.1. 8.1, sí. ¿Podría repetirse? Sí, e igualmente en la zona de Haití, ese de 7, igualmente en los estudios que hemos hecho de microzonificación sísmica en el borde de la falla septentrional en Santiago, y igualmente esa parte de Puerto Plata, puede ocurrir un sismo por encima de 7 en cualquier momento. Hablando, doctor Santiago, de especificaciones geográficas, ¿dónde nosotros aquí en el país tenemos la mayor vulnerabilidad sísmica en temas de suelo? Y esa vulnerabilidad, ¿como hasta cuánto grado podría aguantar sin presentar hundimientos u otras manifestaciones difíciles frente a un movimiento telúrico? Sí, en lo que tiene que ver con el riesgo sísmico, Sí. principalmente. No del desastre que pueda causar, Exacto, sino el riesgo sísmico. Medimos lo que es la amenaza sísmica, fenómeno. la vulnerabilidad Ajá. y el nivel de exposición. Ok. Es decir, hay zonas con una amenaza sísmica bastante alta. ¿Como cuáles y de como qué puntaje? Esa zona de todo ese borde de la cordillera septentrional. Y a veces desde ese borde de Samaná, siguiendo San Francisco de Macorís, Salcedo, Moca, Santiago, esa parte tiene un alto riesgo sísmico. Y muchas veces no lo queremos Moca, decir. Santiago, pero sí. Salcedo. Y La Vega también. La Vega, sí. Lo que sucede es que y en el 1400 hubo un evento. Sí, el de Pueblo Viejo. El de exacto, Pueblo Viejo, 1500 y algo. 1563 por ahí. Y afectó la 1600 zona, y tanto, afectó la zona de La Vega, la antigua Vega. Sí, está- le llamamos donde está la Pueblo Viejo. ruina, esa zona Yo soy de ahí. debajo de Cerro... De Santo Cerro. Exacto. Pero esas eran las edificaciones de aquel entonces. ¿Y qué sucede? Muchas veces, y es lo que, por ejemplo, ocurrió en México. En México, en el evento de 1985, el terremoto ocurrió a más de 400 kilómetros de distancia. ¿Qué sucede? Las ondas en lo que es el globo terráqueo, ellos se van moviendo. Y hay zonas que se amplifican de una forma inmensa. Y principalmente en la zona de Ciudad de México, eso era un lago. De eso está compuesta de sedimento fino, al limo, arcilla, arena, de esos cúmulos que se van generando con el tiempo. Entonces, usted puede tener una zona de rocas duras, rocas medianas, pero hay zonas que si se amplifican las ondas, entonces, por eso ahí viene el tema de que hay zonas que puede hacer daños, lo que ocurrió en Haití. La zona de Puerto Príncipe está en una zona de rocas sedimentarias, limo, arcilla, que se han ido acumulando en lo que era esa parte de esa cuenca. Por eso de es Enriquillo. importante a veces calcular los terremotos, los fenómenos naturales, no solamente en la intensidad per se, sino también en el impacto que tienen en las zonas. Y hasta la durabilidad. Este fue un sismo de 2 minutos. Hay también un problema con los sismos que depende de la profundidad. No es lo mismo cuando es un sismo de baja profundidad, cuando es uno de mucha profundidad, y también la duración, como lo siento. Hay sismos que se sienten así y hay otros que se sienten así. Sí, se sintió así, se sintió la onda muy es lo que inicialmente vienen las ondas P, las primarias. Sí. Bien Las suaves. expansivas. Sí, las ondas. Es decir, en el globo terráqueo rompe en una falla geológica, rompen las rocas y inmediatamente se generan esas ondas. Se van esparciendo por todo el globo. Entonces, usted ve que hay gente que sienten que lo choca. Y hay edificaciones, y por eso a veces usted ve edificaciones que en un lado hace un daño mayor y en otro queda igual. Hay otras ondas, la LOB o la Rayleigh. ¿Cómo fueron las ondas de este? Inicialmente las primarias y luego unas secundarias. Que fue la mayor. Que es cuando, por ejemplo, usted le hacen un ecocardiograma, una cosa usted ve y entonces hay una zona donde hace se amplifica mayor pico. Y eso tiene unas mediciones en segundo. Un ejemplo, en Haití, el sismo, el terremoto fue
entre 5, inició 5 segundos, que comúnmente esas ondas primarias, y duró cerca de 40 segundos. Entonces, ese es el tiempo. Hay gente que dice, no, pero que duró como 5 minutos. Oye, dura un terremoto 5 minutos. Y no encontramos, ¿cuánto duró este? Este fueron como 30 segundos. No, Porque dicen 2 minutos. Doctor. No. Como forma de edificación a la audiencia y a nosotros mismos, ¿cómo categorizamos los movimientos telúricos dependiendo de los grados? ¿Cuándo es un simple terremoto? Cuando un simple terremoto, no, cuando es un simple movimiento, cuando es un terremoto, cuando es simplemente temblor. Sí, en estos días tembló 4.3. Sí, es un temblor. Está temblando, eso es muy ligero. Incluso usted tiene la magnitud de los terremotos, se miden en ese número, no en grados, sino es un número logarítmico. Y entonces, la intensidad, que es lo que reportamos, ¿sintió el terremoto? Sí, en mi casa se cayó un cuadro. Bueno, eso así era que lo anotaban antes. En las catedrales, en la iglesia, anotaban. Y con eso se ha podido ir levantando información de daños de acuerdo a la intensidad que se mide es en la escala de Mercalli. Es decir, esto de aquí, de esta magnitud 5, es una intensidad donde se siente. Ahora, 6.6 o 6.5, ya ahí hay daños. Lo que ocurrió en Puerto Plata el 22 de septiembre del 2003, claro. Cerca de las 12 de la noche, que ahí que afectó sobre todo muchas escuelas. Exacto, hubo escuelas, daños en edificaciones. Entonces, incluso allá se identificaron unas edificaciones que hubo una al lado de la y una no tuvo ningún daño, alguna fractura, y otra colapsó el techo. Y eso depende de la dirección de la sonda, el suelo, el tipo de construcción, porque si usted no ha hecho una buena base, pues por ende tiende a ser más afectada esa parte. Y volviendo con el tema de la vulnerabilidad, hay lo que es, medimos es decir, tenemos identificado, de acuerdo a la geología, sí, las fallas geológicas, las zonas de rocas duras, por eso es bueno, se hacen los mapas geológicos que en el país se tiene. Entonces, la vulnerabilidad, ya ahí entran los tipos de edificaciones. Un ejemplo, hay zonas aquí en Santo Domingo donde las construcciones, por ejemplo, como este tipo, son construcciones, aquí la vulnerabilidad puede ser baja, pero hay zonas en el borde de los AMA u otras áreas donde usted ve que comienzan una edificación, suben otra, sí, y hay totalmente improvisado. Niveles 5, y también en borde en laderas, como le llama. Exacto. Nosotros conversamos con el doctor Santiago Muñoz, geólogo, Hansel. Nosotros tenemos edificaciones antisísmicas. En el país, sí, hay el sector privado ha ido construyendo sismos resistentes, porque hay ocasiones que puede hacer, aunque esté construida sismos resistentes, si puede haber algún tipo de daño, sismos resistentes. Y hay ya, en estos días vimos en Japón, que están ya, aparte de todos los aditamentos que le construyen, incluso con aditamentos para que se mueva amortiguar. el edificio. Son como unos, exacto. Y también hay ahora unos ejercicios de edificio por el medio de la levitación. Sabes que con el tema de los trenes de alta velocidad, que China ha estado con el tema de la levitación, el magnetismo, y entonces queda ese edificio, vamos a decir, en el aire. Señor Muñoz, aprendizaje para concluir, aprendizaje de este movimiento sísmico de hoy. Sí, hay que
continuar, y ustedes, este tipo de programa, de poder acercarse a que las personas entiendan que esto puede ocurrir en cualquier momento. Tenemos un espejo de lo que ocurrió en Haití, en 2010, estamos más de 12 años de eso y todavía no se ha recuperado. Entonces hay que continuar con lo que es la educación antes, durante, después de un terremoto. Antes, bueno, usted tiene que prever de dónde usted vive, cómo está esa edificación. Durante, usted no puede, si tiembla, usted no puede levantarse de ahí y salir corriendo. Usted tiene que quedarse tranquila. Esos primeros 5 segundos, usted no va a llegar a la puerta. Usted se queda tranquila. Y viene lo que hemos hablado del como tema toda esta parte no estructurales, cosas que están suspendidas, que pueden caerle. Yo le mencionaba hoy de que usted, si se pone en su cama, no ponga detrás un cuadro bien bonito. No, yo no lo pongo. O un librero con un reguero. O unas luces Alguien pone un candelabro encima. Exacto, que le pueda caer. ¿Y los espejos del techo los quitamos? Bueno, eso es ya lo que hay que ponerle el pegamento seguro. Okay. Pero sí, lo que es, aparte de cómo se da en las escuelas, colegios, el tema de el inglés, toda esta parte en que se usa en tandas extendidas, hay que sacar por lo menos 2 o 3 horas a la semana con el tema de los terremotos, con el tema de los tsunamis, que los niños se eduquen, que vayan subiendo con esa educación, porque nos recordamos cuando tiembla, pero esto puede ocurrir en cualquier momento. Cada vez las ciudades están, la vulnerabilidad va creciendo. Claro. Enormemente. Gracias, doctor Santiago Muñoz, exdirector de la Asociación Iberoamericana de Servicios Geológicos. Interesante conversación sobre geología, movimientos telúricos y por qué nuestra tierra, nuestra madre tierra, se mueve. Así que... algo muy importante. ¿Por qué muchos extranjeros llegan aquí y dicen, oye, pero qué territorio más bonito? Es que si usted se mueve de aquí, ya de San Cristóbal y esas montañas, ya eso es otro tipo de roca. La geología, lo que se llama geodiversidad, que define la biodiversidad, y es lo que va definiendo el territorio. Por eso usted se mueve de una zona tienen sus particularidades muy definidas. Exacto, y usted ve que eso, una geóloga que vino de Canadá, pero esto aquí por la zona entre Asua, Barahona, esto parece Arizona. Entonces nosotros tenemos de todo, valga lo que hay en el anuncio de turismo, pero es que es igual con los recursos naturales, minerales y de todo, y es por eso, es que los terrenos tectónicos unos son diferentes de otros. Usted se mueve de la cordillera central hacia la Sierra de Neiva, o Sierra de Bauruco, o coge hacia el este, o coge hacia la parte de Samaná, y es totalmente ambientes diferentes. Gracias, doctor Muñoz. Vámonos a nuestra pausa comercial porque tenemos más contenido en Más Cerca. A nivel Carrosario, más cerca.